Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo muy afectuosamente y muy cariñosamente, como siempre, desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y nuestro saludo va dirigido para nuestros amigos que están en Norteamérica, en Centro y Sudamérica, también para nuestros amigos de España. A todos un saludo muy afectuoso. El día de hoy vamos a tener un programa muy bueno, muy rico en contenidos. El programa va a ser sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium en su capítulo 3. Sobre todo vamos a hablar de los obispos. Así que quédese con nosotros. Bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios, con estas imágenes de María Visión, estas imágenes tan hermosas que nos han pasado de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Aquí pues saludándolo en este programa Concilios, que ahora vamos a hablar sobre unos puntos del capítulo 3 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, especialmente en lo que se refiere al episcopado, es decir, a los obispos. El papel de los obispos dentro de la Iglesia Católica es un papel fundamental y sabemos que ellos están presididos por el obispo de Roma, que es el Papa, ¿sí? El Papa es el que pues goza de toda la autoridad dentro de la Iglesia, pero esta autoridad del Papa se ve reflejada o se ve también, de alguna manera, tienen colaboración los obispos con el Papa, siempre y cuando estos obispos estén en comunión con el sumo pontífice. Entonces vamos a ver cómo los obispos pues tienen algunas funciones muy importantes dentro de la Iglesia Católica. Principalmente tenemos pues que tienen la misión de enseñar, ¿sí? De difundir el Evangelio a todos los ámbitos, ¿sí? A todo el mundo. Tienen que llevar la palabra del Evangelio a todo el mundo y pues por lo tanto deben ser muy fieles a la doctrina católica. Tienen que conocer todo perfectamente y estar siempre en comunión, sobre todo en lo que se refiere a la fe y a las costumbres. También en este programa vamos a hablar un poquito de lo que es la infalibilidad, o sea, cómo goza el Papa de la infalibilidad como obispo de Roma y como pues el sumo pontífice de toda la Iglesia Católica, en qué casos goza de esta infalibilidad que garantiza que en la Iglesia no haya ningún defecto en la unidad de la fe. Es decir, que la fe se transmita íntegramente y además sin ningún defecto a través de todos los siglos que se ha venido transmitiendo y todos los siglos que faltan por venir. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en qué casos es infalible el Papa y cuándo también pueden participar de alguna manera de la infalibilidad los obispos cuando están en comunión con el Papa. De modo que, bueno, el programa lo iremos dividiendo. Primero, en la primera parte, vamos a ver cuáles son las principales funciones de los obispos y luego, bueno, lo que es el carácter de la infalibilidad también dentro de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, ya vamos viendo aquí cómo el obispo va teniendo sobre todo la facultad y la obligación, el deber de enseñar. Pero enseñar la doctrina son realmente los auténticos maestros de la doctrina católica cuando están alineados a la doctrina del Papa, es decir, cuando están en comunión con el Papa en sus afirmaciones. Si un obispo afirma cosas que van en contra del Papa o en contra de lo que el magisterio de la Iglesia Católica
ha venido difundiendo a lo largo de los siglos en su magisterio ordinario, pues en ese momento no hay obligación de los fieles de obedecer cosas que van en contra de la doctrina. De modo que, pero estos obispos están asistidos con una gracia especial del Espíritu Santo para que esta enseñanza vaya llegando a los fieles en diferentes niveles. Bueno, el obispo tiene la misión principal entonces de llevar esta doctrina, este contenido, es decir, de evangelizar, enseñando, pero también y sobre todo con su propia vida. El obispo tiene que enseñar con su propia vida porque es con el ejemplo principalmente con lo que va a atraer y velar sobre todo también por la unidad que hay de toda la grey, es decir, de toda su iglesia particular, que haya una unidad, que se santifique toda esta grey, pero además también que no se pierda la unidad de su diócesis, es decir, de la iglesia particular que está a su cuidado de toda la iglesia universal. Es decir, que todas las diócesis o iglesias particulares queden integradas en la misión, en la doctrina y en las costumbres de la Iglesia universal. Sin embargo, también es muy interesante saber que los obispos pues gozan de ciertas facultades para hacer algunas adaptaciones según las localidades en las que se encuentran. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces vemos que en alguna diócesis pues hay algunos cambios en algunas cuestiones de la liturgia, ¿no? Por ejemplo, que en ciertos lugares pues se utilizan algunos instrumentos particulares dentro de la misa, ¿no? Instrumentos musicales, o si a veces se da la comunión en la mano en algunas circunstancias o en una diócesis, si participan los ministros de la Eucaristía. Bueno, pues todo esto depende, o sea, ya está legislado en el Código de Derecho Canónico, pero el obispo tiene ciertas facultades para hacer algunas adaptaciones que sean necesarias para que el mensaje y el evangelio llegue a todo el mundo, ¿sí? A las zonas, incluso, sobre todo también, a las zonas más marginadas, más pobres, donde hay gente que sufre, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros vemos, y a veces, bueno, creemos que esto puede hacer perder la unidad, pero no, porque el obispo sabe muy bien y hace saber esto también a sus presbíteros que son formados en los seminarios dentro de las diócesis, qué es lo que sí se puede adaptar un poco, ¿verdad?, a circunstancias concretas, y qué es lo que definitivamente pues no se puede alterar ni un ápice, es decir, absolutamente nada, porque si alteran en esa materia, entonces sí se pierde la unidad de la iglesia. Entonces, el obispo, fíjense que los obispos mantienen la riqueza, la catolicidad, es decir, la universalidad, la diversidad dentro de la iglesia, que es un conjunto de iglesias particulares, bueno, son muchas iglesias particulares, pero que están en una sola unidad, ¿sí? Una sola unidad, porque es una sola iglesia, una santa, católica, apostólica, ¿sí? Entonces, pero que admite la diversidad en las iglesias particulares, que son las diócesis, y que, bueno, van enriqueciendo y fortaleciendo toda la vida de esta iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y que este cuerpo místico de Cristo pues tiene como finalidad pues estar unido, ir creciendo, y la santificación de todo el mundo, sí, que todos los hombres al final se salven. Entonces también los obispos tienen que ir trayendo, es decir, más gente a la iglesia católica. Son los encargados o los responsables de traer nuevas vocaciones, pero no solamente también vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa o a la vida consagrada, sino de que el evangelio vaya llegando a un mayor número de gentes. O sea, principalmente ellos, que se valen de sus presbíteros, pues tienen esta labor, esta misión tan importante de que la iglesia vaya creciendo, que se vaya evangelizando y que se vayan integrando más. Incluso también el diálogo con otras iglesias o con otros credos para mantener, bueno, o con iglesias particulares que a lo mejor mantengan algunas diferencias con la iglesia católica o con algún rito, pues también tienen ellos la función de ir buscando esta unidad, es decir, que todo el cristianismo vaya manteniéndose íntegro y uno.
muy importante que nosotros sepamos que la iglesia debe mantener la unidad. O sea que sí hay que ver a veces que hay que ajustar algunas cosas, pero no podemos cambiar tanto porque lo más hermoso es que en cualquier parte, si vayamos a China, a África o donde sea, encontremos el mismo lenguaje de los signos y el mismo lenguaje de la Iglesia Católica. Pero todo esto lo vamos a ver en este programa, así que quédese con nosotros y bueno, pues aquí estamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios, aquí en María Visión. Vean ustedes qué imágenes tan hermosas estamos viendo aquí de Guadalajara, de Zapopan, de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Ya estoy recibiendo aquí por Twitter algunos de sus mensajes. Espero que se comuniquen con nosotros para cualquier duda, para cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Tenemos, bueno, pues dos vías principales de comunicación. Uno es concilios@mariavision.com, que ven en su pantalla, que es el correo de aquí de María Visión, del programa Concilios. Y la otra es a través de Twitter en @filos 1403. Tenemos estas dos vías de comunicación y yo aquí ya les estoy enviando un saludo a la profesora María del Carmen Elizundia, que nos está escribiendo. Le estoy mandando un mensaje también a otra Mari Carmen, a Carmeliux. También le estamos mandando aquí un saludo a nuestros amigos de Venezuela, especialmente al padre Ender Artigas. En fin, bueno, aquí yo voy a ir recibiendo todos sus comentarios, como siempre, para que podamos interactuar con ustedes y podamos ir comentando y viendo qué es lo que, bueno, ustedes van teniendo como interés dentro del programa. Estamos en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Precisamente estamos analizando más o menos el capítulo 3, el parágrafo o párrafo número 23. Las constituciones dogmáticas son los documentos oficiales que salen del concilio, de los concilios, que son las reuniones universales de la Iglesia, donde los que se unen justamente son todos los obispos para determinar cuestiones principalmente en lo relacionado con la fe, es decir, con la doctrina y con las costumbres. Pero bueno, para eso tenemos preparado aquí en María Visión un material que necesitamos que usted ponga mucha atención porque vamos a ir desglosando muy poco a poco. Continuando con el análisis de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en su capítulo 3, en el número 23, afirma textualmente que todos los obispos, en efecto, deben promover y defender la unidad de la fe y de la disciplina común en toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor del cuerpo místico de Cristo, sobre todo de los miembros pobres y de los que sufren o son perseguidos por la justicia, promover, en fin, toda acción que sea común a la Iglesia, sobre todo en orden a la dilatación de la fe, a la difusión plena de la luz de la verdad entre todos los hombres. Por lo demás, es cosa clara que, gobernando bien sus propias iglesias como porciones de la Iglesia universal, contribuyen en gran manera al bien de todo el cuerpo místico, que es también cuerpo de todas las iglesias. Y continúa diciendo que el cuidado de anunciar el Evangelio en todo el mundo pertenece al cuerpo de los pastores, ya que todos ellos en común dio Cristo el mandato imponiéndoles un oficio común, según explicó ya el Papa Celestino a los padres del Concilio de Éfeso. Por tanto, todos los obispos, en cuanto se lo permita el desempeño de su propio oficio, deben colaborar entre sí y con el sucesor de Pedro, a quien particularmente se ha encomendado el oficio de propagar la religión cristiana. Deben pues con todas sus fuerzas proveer a las misiones no solo de operarios, sino también de socorros espirituales y materiales, ya sea excitando la ardiente cooperación de los fieles. Procuren finalmente los obispos, según el venerable ejemplo de la antigüedad,
prestar una fraterna ayuda a las otras iglesias, sobre todo las iglesias vecinas y más pobres, dentro de esta universal sociedad de la caridad. La divina providencia ha hecho que las varias iglesias fundadas en diversas regiones por los apóstoles y sus sucesores, con el correr de los tiempos, se hayan reunido en grupos orgánicamente unidos que dentro de la unidad de la fe y la única constitución divina de la iglesia, gozan de disciplina propia, de ritos litúrgicos propios y de un propio patrimonio teológico y espiritual, entre los cuales, concretamente las antiguas iglesias particulares como madres en la fe, engendraron a otras y con ellas han quedado unidas hasta nuestros días por vínculos especiales de caridad, tanto en la vida sacramental como en la mutua observancia de derechos y deberes. Esta variedad de iglesias locales, dirigida sin embargo a un solo objetivo, muestra admirablemente la indivisa catolicidad de la Iglesia. Del mismo modo, las conferencias episcopales hoy en día pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. Y en lo que se refiere a la misión de enseñar de los obispos, el número 24 afirma textualmente que entre los oficios principales de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida. La ilustran con la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación las cosas nuevas y las cosas viejas. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de la grey los errores que la amenazan. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión de espíritu al parecer de su obispo en materias de fe y de costumbres, cuando él las expone en nombre de Cristo. Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento de modo particular se debe al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse ya sea por la índole del documento, por la insistencia con que repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas. Aunque cada uno de los prelados por sí no posea la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, si todos ellos aún estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos que exponen, como definitiva, una doctrina en las cosas de fe y de costumbres. En ese caso, anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo, pero esto se ve todavía más claramente cuando, reunidos en concilios ecuménicos, son los maestros y jueces de la fe y de la conducta para la Iglesia universal, y sus definiciones de fe deben aceptarse con sumisión. Pues ya ven ustedes cuánta riqueza en estos documentos del Concilio Vaticano II, específicamente en esta Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que habla sobre la Iglesia, y estamos hablando precisamente sobre el papel de los obispos dentro de la misma Iglesia. Muchas veces nosotros, los laicos, pues no tenemos claro cuál es la función del obispo, cuál es su misión, o a veces también quedamos confundidos porque vemos que hay ciertos ajustes o ciertos cambios en las diócesis o en las iglesias o en las parroquias. Y no sabemos también cuáles cambios son correctos y cuáles son incorrectos. Entonces, por eso nosotros debemos conocer muy bien los documentos del magisterio de la Iglesia Católica, especialmente estos de los concilios, que son los documentos oficiales del Concilio Vaticano II, del Vaticano I, o los que se ven también reflejados
reflejados en lo que son las encíclicas, las cartas pastorales, es decir, toda esa documentación de la Iglesia que todo católico debe conocer para poder comprender y también para detectar cuando hay auténticas desviaciones dentro de la misma Iglesia. Porque como acaban de escuchar ustedes, los fieles, los laicos, tenemos la obligación de tener una sumisión ante lo que el obispo nos presenta, sobre todo en materia de fe y de costumbres. Pero ¿qué sucede o qué ha sucedido cuando algún obispo o algún grupo de obispos incluso se ha manifestado con alguna postura o alguna posición en contra de lo que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica? Hemos tenido estos casos pues a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Entonces, por eso es muy claro el documento diciendo que siempre y cuando el obispo predique en comunión con el sumo pontífice, es decir, con el Papa, entonces nosotros estamos obligados a obedecer y a vivir en sumisión con él, a aceptar todo lo que él nos da como normatividad para que nosotros alcancemos la santidad y para que se logre la unidad del cuerpo místico que es la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? Si el obispo o algunas veces hasta grupos de obispos, porque no sé si se dieron cuenta ustedes de que también los obispos se pueden agrupar en sínodos o hacer algunas reuniones para resolver problemas concretos locales. Pero si estos obispos que están reuniéndose en un ámbito local van en contra de lo que está establecido por el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, por el romano pontífice y por la unidad que tiene la doctrina católica, entonces no estamos nosotros obligados de ninguna manera a escuchar ni a obedecer, mucho menos este tipo. Il nostro cammino quindi porti. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios, aquí en su canal de Mariavisión, Luz Católica. Y bueno, les decía yo lo importante que es que los católicos, los fieles católicos laicos, conozcamos los documentos del magisterio de la Iglesia Católica y cómo el Concilio Vaticano II nos va instruyendo en estas cuestiones que debemos conocer, porque nosotros, hablando del caso de los obispos, tenemos que obedecer y ser muy, muy dóciles a todas las enseñanzas y a las indicaciones de nuestros obispos, es decir, del obispo del cual dependemos. Bueno, dependen primero los presbíteros y los diáconos, que están dentro de la jerarquía católica, y después todos los fieles laicos. Pero, sin embargo, hay cosas que nosotros podemos encontrar que pueden ir en contra de la fe católica o en contra de las costumbres de la Iglesia Católica y de la unidad. Y si nosotros desconocemos, pues entonces también nos podemos ir yendo equivocando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso con esto y saber que también, bueno, pues a los obispos a veces pueden sucederle que haya algún error o alguna cosa que nosotros debemos detectar. Pero bueno, vamos a pasar aparte a otro aspecto muy importante de esta constitución dogmática y del episcopado, que tiene que ver con la infalibilidad. Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de la infalibilidad, que es infalible, quiere decir que no se puede equivocar, y es que Cristo mismo y el Espíritu Santo garantizan la infalibilidad en las cuestiones de dogma y de costumbres, para que se mantenga siempre intacta la unidad de la doctrina y de las costumbres dentro de la misma Iglesia. Además que también sobre todo en las costumbres, tenemos la ley natural, que tampoco tiene facultades el Papa. A veces nos preguntan que si el Papa ya va a permitir los abortos, que si ya va a permitir no sé qué. Eso no puede ser, porque él no tiene facultades para ir en contra de la ley natural. Es como si dijeran: vamos a pedir que el Papa ahora decida que el año ya no dure 365 días, sino que tarde la Tierra en dar vuelta al Sol
500 días. Eso no se puede. O que la ley de la gravedad haga que las cosas se eleven en lugar de que caigan. Eso no se puede, ¿sí? Pero en algunas cosas que sí tiene, goza el privilegio de la infalibilidad, y eso lo vamos a ver en un material que tenemos aquí preparado y del cual pues les pido pongan también mucha atención. En lo que se refiere a la infalibilidad, en el número 25 de la Lumen Gentium se afirma textualmente que esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la de doctrina de fe y de conducta, se extiende a todo cuanto abarca el depósito de la divina revelación entregado para la fiel custodia y exposición. Esta infalibilidad compete al Romano Pontífice, cabeza del Colegio Episcopal, en razón de su oficio cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de conducta en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confirmarlos en la fe. Por lo cual, con razón, se dice que sus definiciones por sí y no por el consentimiento de la Iglesia son irreformables, puesto que han sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo prometida a él en San Pedro, y así no necesitan de ninguna aprobación de otros ni admiten tampoco la apelación a ningún otro tribunal, porque en esos casos el Romano Pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que en calidad de Maestro Supremo de la Iglesia Universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de Pedro. A estas definiciones nunca puede faltar el ascenso de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se conserva y progresa en la unidad de la fe. Cuando el Romano Pontífice o con él el cuerpo episcopal definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la revelación a la cual deben sujetarse y conformarse todos, la cual, o por escrito o por transmisión de la sucesión legítima de los obispos y sobre todo, por cuidado del mismo Romano Pontífice, se nos transmite íntegra y en la Iglesia se conserva y se expone con religiosa fidelidad gracias a la luz del Espíritu de la verdad. Y más adelante, en el mismo parágrafo continúa diciendo: ahora bien, toda legítima celebración de la Eucaristía la dirige el obispo, al cual ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de administrarlo conforme a los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, las cuales él precisará según su propio criterio, adaptándolas a su diócesis. Así, los obispos son los ministros originarios de la confirmación, dispensadores de las sagradas órdenes y moderadores de la disciplina penitencial. Ellos solícitamente exhortan e instruyen a su pueblo a que participe con fe y reverencia en la liturgia y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. Ellos finalmente deben edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida, guardando su conducta no solo de todo mal, sino con la ayuda de Dios, transformándola en bien dentro de lo posible para llegar a la vida eterna juntamente con la grey que se les ha confiado. Los obispos rigen como vicarios y legados de Cristo las iglesias particulares que se les han encomendado, con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada que ejercitan únicamente para edificar su grey en la verdad y la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse como el menor y el que ocupa el primer puesto como el servidor. Esta potestad que personalmente poseen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque el ejercicio último de la misma sea regulado por la autoridad suprema y aunque con miras a la utilidad de la Iglesia y de los fieles pueda quedar circunscrita dentro de ciertos límites. En virtud de esta potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece al culto y organización del apostolado. A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, es decir,
el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben ser tenidos como vicarios del romano pontífice, ya que ejercitan potestad propia y son en verdad los jefes del pueblo que gobiernan. Así pues, su potestad no queda anulada por la potestad suprema y universal, sino que al revés queda afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia. El obispo tenga siempre ante los ojos el ejemplo del buen pastor, que vino no a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por sus ovejas. No se niegue a oír a sus súbditos, a los que como a verdaderos hijos suyos abraza y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él. Consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas, trabaje con oración, con la predicación y con todas las obras de caridad por ellos y también por los que todavía no son de la única grey. A estos, téngalos por encomendados en el Señor. Siendo el deudor para con todos, a la manera de Pablo, esté dispuesto a evangelizar a todos y no deje de exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, por su lado, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia lo está respecto de Cristo y con Cristo mismo lo está con el Padre, para que todas las cosas armonicen en la unidad y crezcan para la gloria de Dios. Pues ya hemos visto aquí cuántas cosas tan importantes. A veces nosotros pensamos, o algunas personas pueden llegar a pensar, que un obispo puede ser, por ejemplo, como un diputado o como un político o como un diplomático, y no es así. Fíjense ustedes que a ellos de lo que se les va a pedir cuenta principalmente es de nuestras almas. Por esto el obispo tiene que defender también a la grey, es decir, a todos nosotros, de los errores que amenazan contra la doctrina o contra las costumbres. Por eso nosotros tenemos que hacer mucha oración por los obispos y sobre todo los obispos tienen que ser muy valientes, ¿verdad? Porque no vinieron aquí y no fueron ordenados obispos para quedar bien con las estructuras políticas, con las estructuras sociales. Eso no es, ¿sí? Sino que ellos tienen que decir. Y por eso vemos que algunos obispos a veces pues la tienen mal, porque como la iglesia va muchas veces al contrario o a contracorriente de lo que el mundo va promoviendo, pues imagínense ustedes cuando, por ejemplo, hay legislaciones que atentan en contra de la doctrina cristiana, de los derechos naturales, de la dignidad de la persona. Pues el obispo tiene no solamente el deber, sino la obligación contra toda prueba de decir y de alertar a la grey de que esas cuestiones van en contra de la santificación, de la unidad de la iglesia y bueno, pues de la salvación, sobre todo de las almas. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos muy unidos a los obispos a través de los presbíteros y también tenemos que orar muchísimo por ellos para que Dios les dé pues la sabiduría, la fidelidad a la iglesia, tanto en lo teórico como en lo práctico, pero sobre todo también para que sean valientes y nosotros podamos recibir de ellos con mucha claridad las indicaciones cuando haya cosas que van completamente en contra o que se oponen a lo que es la doctrina o las costumbres, porque el obispo tiene esa función. El obispo también tiene como función pues la ordenación de la confirmación, por ejemplo, las confirmaciones las hace el obispo, las ordenaciones de nuevos sacerdotes también, y luego pues todo lo que es el sacramento de la penitencia, pues también depende, ¿verdad?, en su dispensa del mismo obispo. Él es el que va diciendo. Entonces, estos sacramentos, el culto, la liturgia, todo esto va dependiendo y va teniendo, como lo veíamos, mucha fortaleza en la medida en que está más unido al sumo pontífice y al magisterio ordinario, es decir, en que se va uniendo más a toda la autoridad y sobre todo a la autoridad del romano pontífice. Pero bueno, esto lo veremos después de un corte. Regresamos.
Aquí estamos ya de regreso. Tengo un saludo aquí para Gerardo Segovia, para Francisco Javier, para Anichu, también para María Teresa, para Teresita, paz y bien. Bueno, pues aquí tengo algunas preguntas ya. Me dicen que si el rito maronita está supeditado al obispo de México. Bueno, hay un solo rito y luego hay diferentes formas del rito. Y no es tanto que si esté supeditado o no esté supeditado, sino que como ya lo vimos muy claramente, el obispo tiene la función de irle dando unidad a todos los cristianos, a toda la cristiandad, ¿sí? Y que nosotros compartimos pues con mucha riqueza con otras, incluso en las mismas, dentro de las mismas diócesis y las mismas iglesias, va habiendo riqueza que el obispo tiene que ir viendo, o los obispos, cómo van integrando dentro de lo que es la unidad de toda la Iglesia universal. Aquí tenemos otra pregunta que dice que si también los obispos certifican milagros, apariciones marianas. No es cuestión tampoco tanto de certificación. Cuando hay una manifestación o una revelación privada, acuérdense que la revelación pública universal ya terminó, ¿sí? Con la escritura del último evangelio, y ya de ahí termina lo que es la revelación universal. Pero después tenemos las apariciones, que son las revelaciones privadas, que son cuestiones locales a unas personas y de las cuales no estamos obligados todos los católicos a creer en esas revelaciones privadas. Sin embargo, definitivamente, respondiendo a esta pregunta, sí es el obispo el que tiene que darle seguimiento a esos casos, porque incluso algunos casos primero tienen que tener autorización para que pueda haber cierto culto ahí en función a lo mejor de una aparición mariana, de un milagro eucarístico, etcétera, etcétera. Y es también el obispo el que va a determinar si eso es suficientemente importante, relevante, ¿verdad? Según su criterio, y este don que Dios, este carisma que Dios, o esta gracia que Dios le da a través de la Iglesia, para ver si eso es pertinente, pues dar parte a Roma, ¿sí? O si simplemente se queda como una cuestión local. Todo esto lo van viendo los obispos, pero aquí lo importante es ver que el obispo tiene una función de evangelizar, es decir, de procurar incorporar al mayor número de personas a la Iglesia Católica y de velar dentro de la diversidad por la unidad de la Iglesia, porque es muy hermoso cuando nosotros vamos, por ejemplo, imaginen que van a China, a África, y por mucho que haya ciertas adaptaciones a lo mejor de algún instrumento, la música tiene que ser litúrgica, y además todo lo que es pues el ritual tiene que ser seguido al pie de la letra, para que nosotros encontremos la misma simbología, las mismas señales. Por eso no es bueno mucho hacer adaptaciones muy grandes, no es muy bueno, porque estas adaptaciones pueden ir en contra de la unidad, pero esto le compete al obispo, ¿sí? Ahora, también es importante ver que aquí vimos muy claramente en este programa lo que es la infalibilidad del Papa, cómo el Papa, y sobre todo cuando habla ex cátedra, goza del privilegio de la infalibilidad, es decir, no necesita el consenso de nadie cuando se pronuncia en cuestiones de fe o en cuestiones de costumbres. Aquí no es una democracia, sino que en ese momento es asistido por el Espíritu Santo, y una formulación que dé va a ser infalible, es decir, por sí misma, y no porque sea aceptada, porque sea querida, porque sea consensada. Ahí no hay cuestiones de consenso, ¿sí? Y ya lo que es el colegio episcopal, siempre y cuando esté adherido al sumo o al romano pontífice. Sin embargo, aunque no diga en ex cátedra algunas cosas, sí está asistido también por el Espíritu Santo para las cuestiones de fe y de costumbres. Pero ahí por eso también los católicos tenemos la obligación y la responsabilidad de formarnos bien en los documentos de la Iglesia Católica, en la doctrina, para nosotros ir discerniendo esto, porque recordemos que ahorita no estamos en la iglesia triunfante, sino estamos en una iglesia peregrina que se va moviendo hacia la santidad, y así como a los laicos pues trabaja el demonio con nosotros y a veces nos confunde, pues con más razón lo hace con los religiosos, con las religiosas, con los diáconos, con los presbíteros, con los obispos, y cómo no lo ha de hacer con el Papa, ¿verdad? Obviamente el demonio pues le ha de querer
ha de querer trabajar principalmente con el Papa, porque sabe que si confunde al Papa, pues confunde a todos los demás. Bueno, pero en realidad eso no debería suceder. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la formación y conocemos, ya vemos cómo Cristo y el mismo Espíritu Santo, cómo Dios ha blindado a la iglesia para que se mantenga siempre, y ya lo vemos en estos 2000 años, pues completamente íntegra, completamente inmaculada, completamente pura en sus principios, en su doctrina, muy a pesar de que hemos habido laicos en toda la historia, ha habido laicos muy malos, religiosos también, que han tenido gravísimos errores, incluso obispos y hasta papas. A veces en las noticias vemos nosotros cosas terribles y nosotros no debemos escandalizarnos con esto, sino al contrario, saber y ser muy conscientes de que el demonio trabaja más en ellos y que nosotros tenemos el deber de orar por ellos, de ayudarlos a su santificación, y por eso también somos responsables cuando no los cuidamos con nuestras oraciones, con nuestro apoyo moral, para que se puedan santificar y cumplir con su labor. Todos, nadie se condena solo y nadie se salva solo. Entonces, pues tenemos que unirnos en oración, sobre todo por la jerarquía de nuestra iglesia, por sus autoridades, que debemos además de querer, de cuidar, de respetar con muchísimo cariño. Pero miren, ya llegamos al final del programa. Pues el tiempo se va rapidísimo, pero qué bueno que nos han acompañado. Aquí quédese con nosotros también en los siguientes programas de María Visión. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.